Buenas tardes, señoras y señores integrantes de este consejo, siendo las 14 horas con 5 minutos del día 27 de mayo de 2026 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, apartado A, fracción segunda y B, inciso C del reglamento de sesiones del Consejo General de este instituto, nos reunimos para celebrar la sesión extraordinaria convocada para el día de la fecha de manera mixta, es decir, de forma presencial en esta sala de sesiones, así como virtual a través de la modalidad de videoconferencia. Por lo que le solicito a la secretaria realizar el pase de lista para verificar el quórum legal. Con gusto, consejera presidenta. Buenas tardes a todas y todos. Me permito dar cuenta a este Consejo General que en punto de las 13 horas con 57 minutos se recibió vía correo electrónico institucional signado por la maestra Perla Marisol Gutiérrez Canizales, consejera electoral, una información en la cual expresa que por causas de fuerza mayor no podrá estar en la sesión extraordinaria con motivos de salud. En ese sentido, como lo instruye, consejera presidenta, se procede a realizar el pase de lista. Licenciada Malca Mesa Arce, consejera presidenta provisional. Muy buenas tardes, de nuevo cuenta a todas y todos, presente. Maestra María Leticia Ocampo Jiménez, consejera electoral. Presente, muy buenas tardes a todas y todos. Doctor Miguel Israel Santoyo Cantabrana, consejero electoral. Presente, buenas tardes. Licenciado Rudy Castañer Cruz, consejero electoral. Muy buenas tardes a todas y todos presentes. Doctor Jesús Armando Silva Aguirre, consejero electoral. Presente. Por parte de los partidos políticos se encuentran presentes ciudadana Karen Yadira Loreto Valadez, representante propietaria del Partido Acción Nacional. Presente, buenas tardes. Licenciado Francisco Martín Márquez Hernández, representante propietario del Partido del Trabajo. Presente, buenas tardes a todas y todos. Maestro Héctor Daniel Guido Aguilar, representante propietario del Partido Movimiento Ciudadano. Muy buenas tardes, presente. Ciudadana Brittany Xiomara Regalado Pacheco, representante propietaria del Partido de Renovación Sudcaliforniana. Buenas tardes, presente. Licenciado Rubén Atilio Perea de la Peña, representante propietario del Partido Morena. Presente, buenas tardes. Licenciado Tomás Frank Flores Gameros, representante propietario del Partido Humanista de Baja California Sur. Presente, buenas tardes. Licenciada Jennifer de la Toba Fregoso, representante propietaria del Partido Movimiento Laborista Baja California Sur. Presente, buenas tardes a todas y todos. La de la voz, maestra Claudia Elena Estrella Arispe, secretaria del Consejo, presente. Consejera presidenta. Buenas tardes. Disculpe, secretaria, omitió mi asistencia. Sí, justo iba a comentarlo. Licenciada Arelia Amador Aldaco, representante propietaria del Partido Revolucionario Institucional. Presente, buenas tardes. Buenas tardes. Consejera presidenta, con fundamento en el artículo 10, fracción quinta del reglamento de sesiones del Consejo General de este instituto, le informo que existe quórum legal para realizar la sesión. Muchas gracias, secretaria. Le pido de favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Como lo instruye consejera presidenta, el siguiente punto del orden del día es la lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Muchas gracias, secretaria. Le solicito dar lectura al proyecto de orden del día. Con gusto, consejera presidenta. El proyecto de orden del día de esta sesión extraordinaria a celebrarse a las 14 horas el miércoles 27 de mayo es el siguiente. Punto número 1, apertura. Punto número 2, lista de asistencia. Punto número 3, declaratoria de quórum legal. Punto número 4, lectura y aprobación en su caso del proyecto del orden del día. Punto número 5, lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el que se aprueba el manual para la preparación
clasificación, tratamiento, manejo y entrega de la documentación y material electoral de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Punto número 6, lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el que se aprueba la modificación del presupuesto de ingresos y egresos de este órgano electoral para el ejercicio 2026 para actividades del periodo ordinario derivado de la reserva para su discusión y análisis en sesión posterior respecto a la partida 1211 de consejerías electorales del anexo 5 del acuerdo del Consejo General IEPS-CG 023-mayo-2026, aprobado el 15 de mayo de 2026. Punto número 7, lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto a la designación al cargo de la Secretaría Estatal de Finanzas y Patrimonio del Partido Humanista de Baja California Sur y punto número 8, clausura. Gracias, secretaria. Señoras y señores, integrantes de este Consejo General, está a su consideración el proyecto de orden del día que ha dado lectura a la secretaria. ¿Alguna intervención al respecto? Adelante, secretaria. Gracias, consejera presidenta. Me permito informar que el día de hoy se recibió correo electrónico institucional por parte de la consejera electoral maestra María Leticia Ocampo Jiménez, mismo que se circuló para conocimiento de las y los integrantes de este Consejo General, mediante el cual hace una atenta sugerencia de modificación al punto número 6 del proyecto de orden del día. Me permito dar lectura a la siguiente, a la sugerencia de modificación. Sería proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur relativo al tema reservado para discusión y análisis en sesión posterior respecto de la partida 1211 de consejerías electorales contenida en el anexo 5 del acuerdo del Consejo General IEPS-CG 023-mayo-2026 de fecha 15 de mayo de 2026, mediante el cual se aprobó la modificación del presupuesto de ingresos y egresos de este órgano electoral para el ejercicio 2026 para actividades del periodo ordinario. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. ¿Alguna otra intervención? No habiendo intervenciones, le solicito a la secretaria someter a votación el proyecto de orden del día con la solicitud de modificación que ha hecho referencia. Como soy consejera presidenta, procedo a tomar la votación correspondiente al proyecto del orden del día con modificación de redacción al punto 6 como se le dio lectura. Consulto el sentido de su voto, en este caso de manera nominal. Licenciada Malca Mesa Arce, consejera presidenta provisional. A favor del proyecto modificado. Maestra María Leticia Ocampo Jiménez, consejera electoral. A favor del proyecto con la modificación planteada. Doctor Miguel Israel Santoyo Cantabrán, consejero electoral. A favor del proyecto con la modificación. Licenciado Rudy Castañer Cruz, consejero electoral. A favor del proyecto con la modificación. Doctor Jesús Armando Silva Aguirre, consejero electoral. Con el proyecto modificado. Se aprueba mayoría o abundancia presentes con 5 votos, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Por favor, le pido continuar con el siguiente punto del orden del día. Claro que sí, consejera presidenta. Antes de continuar, me permito informar a este Consejo General que en punto de las 14 horas con 11 minutos se incorporó el ciudadano Giovanni Jesús Barrón Collazo, representante suplente del Partido Fuerza por México, Baja California Sur. Bienvenido, señor representante. Es un gusto saludarles. Buenas tardes a todos. Si me permite, consejera presidenta, antes de continuar con el desahogo del orden del día, el artículo 16, séptimo párrafo del reglamento de sesiones del Consejo General de este instituto, me permito solicitar su anuencia para poner a consideración de este Consejo la dispensa de la lectura de los documentos que fueron circulados previamente y de esta manera entrar directamente a su análisis. Adelante, secretaria. Someta a votación de manera económica su solicitud. Como instruye consejera presidenta, señoras y señores consejeros electorales, se consulta si se dispensa la lectura de los documentos que fueron previamente circulados y de esta manera entrar directamente a su análisis. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando su mano, por favor.
Licenciado Rudy. Rudy Casimiro Cruz Amor. De acuerdo, gracias. Se aprueba por los presentes, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día, 5, relativo a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el que se aprueba el manual para la preparación, clasificación, tratamiento, manejo y entrega de la documentación y material electoral de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Muchas gracias, secretaria. Le solicito proceda a realizar una breve síntesis del proyecto que da cuenta. Con gusto, consejera presidenta. Se informa que el manual para la preparación, clasificación, tratamiento, manejo y entrega de documentación y material electoral de los órganos desconcentrados es un instrumento diseñado por la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, revisado y aprobado por la Comisión de Organización Electoral del Consejo General de este instituto. Tiene como objetivo principal homologar los procedimientos de recuperación y entrega de la documentación y material electoral institucional tras la conclusión de los procesos electorales. El contenido del manual consta de los siguientes apartados: objetivos, el marco aplicativo y las responsabilidades, que estos son apartados que establecen estos objetivos generales y específicos y define el marco aplicativo para uso exclusivo para órganos desconcentrados, así como las atribuciones del personal involucrado. De igual forma, se determina que la supervisión de estos trabajos corresponderá a la Comisión de Educación Cívica, Capacitación y Organización Electoral, bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral, siendo la presidencia de los órganos desconcentrados las responsables directas de garantizar la debida recuperación y entrega de la documentación y materiales electorales en sus ámbitos de adscripción. En las acciones a realizar en la documentación electoral se definen las directrices para organizar la documentación en formato físico y digital. Para ello se detalla un orden progresivo por sección electoral y tipo de casillas para actas y expedientes de cómputo. En las acciones por realizar en los materiales electorales, en cumplimiento con el reglamento de elecciones, se definen las acciones para la limpieza, revisión y evaluación de materiales como canceles, urnas y mamparas especiales. El personal deberá analizar el estado físico de cada material para determinar su susceptibilidad de reutilización en futuros procesos o, en su caso, su desincorporación. Adicionalmente, se detallan los criterios técnicos de empaquetado, flejado, agrupamiento y almacenamiento diferenciado el material en buen estado de aquel que presenta daños. En cuanto al control del inventario de informes finales, el manual especifica que los órganos desconcentrados colaboran con la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral en la integración de inventarios, así como en la remisión de un informe final de actividades que incluya la evidencia fotográfica correspondiente. Como herramienta se anexó el formato de electorales entregados en buen estado y mal estado. En este formato se concentrarán las cantidades de material electoral recibido originalmente por la Dirección Ejecutiva, el volumen entregado, recuperación de las casillas y el estado físico que guardan dichos materiales. Y es así que se pone a consideración de este Consejo. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Señoras y señores integrantes de este consejo, se pone a consideración el proyecto de acuerdo previamente referido. En este sentido, consulto si tienen alguna intervención al respecto. No siendo así, le solicito, secretaria, someter a votación de este Consejo General el proyecto de referencia. Como le instruye consejera presidenta, proceda a tomar la votación correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, por el que se aprueba el manual para la preparación, clasificación, tratamiento, manejo y entrega de la documentación y material electoral de los órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur. Consulto de manera nominal el sentido de su voto. Licenciada Marca Arce, consejera presidenta provisional. A favor del proyecto, les pediría ahí al representante del partido Fuerza por México silenciar su micrófono porque lo tiene encendido. De favor, gracias. Maestra María Leticia Ocampo Jiménez, consejera electoral. Con el proyecto.
Doctor Miguel Santoyo Cantabrana, consejero electoral. A favor. Licenciado Rudy Castañer Cruz, consejero electoral. A favor. Doctor Jesús Armando Silva Aguirre, consejero electoral. Con el proyecto. Gracias. Se aprueba presentes con 5 votos el acuerdo referido, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, les solicito atentamente continuar con el siguiente punto del orden del día. Con gusto, consejera presidenta. Antes de continuar, me permito informar a este consejo que en punto de las 14:20 se incorporó el profesor Javier Lizárraga Niebla, representante propietario del Partido Nueva Alianza, Baja California Sur. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenido, señor Presente, muy representante. buenas tardes. Gracias. El siguiente punto del orden corresponde al número 6, relativo al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur, relativo al tema presentado, discusión y análisis en sesión posterior respecto de la partida 1211 de consejerías electorales con 5 del acuerdo del Consejo General IEPS-CG023-mayo-26 de fecha 15 de mayo de 2026, mediante el cual se aprobó la modificación del presupuesto de ingresos y egresos de este órgano electoral para el ejercicio 2026 para actividades del periodo ordinario. Muchas gracias, secretaria. En este punto le solicitaría contextualizar el proyecto de acuerdo que hace referencia. Con gusto, consejera presidenta. El presente proyecto tiene como objeto la determinación de este órgano colegiado respecto a la partida presupuestal que quedó reservada en la sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 15 de mayo del 2026 dentro de la discusión y aprobación del acuerdo IEPS-CG023-mayo-2026. En dicha sesión se aprobó en lo general la modificación al presupuesto de ingresos y egresos del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para el ejercicio fiscal 2026 correspondiente al periodo ordinario, reservándose para su aprobación en sesión posterior la partida 1211 de consejerías electorales, incluida en el anexo 5 del acuerdo antes mencionado, tras registrarse empate en 2 votaciones sucesivas sobre el particular. En este sentido, en el proyecto de acuerdo se alude a que la partida 1211 tiene como propósito fortalecer la capacidad operativa de las consejerías electorales ante el incremento de actividades técnicas, jurídicas y sustantivas relacionadas con la preparación del proceso electoral local 2026-2027 y el proceso de elección de personas juzgadoras del Poder Judicial del Estado. Lo anterior permitirá garantizar el adecuado cumplimiento de las funciones sustantivas del Instituto, así como atender de manera oportuna y eficiente las actividades inherentes al desarrollo institucional y a las etapas preparatorias del proceso electoral, asegurando con ello la continuidad operativa y el cumplimiento de los principios rectores de la función electoral. Por lo anterior y en consideración de que el Consejo General aprobó la modificación presupuestal respecto de las partidas correspondientes a los capítulos del clasificador por objeto de gastos 1,000, 2,000, 3,000, 5,000 y 9,000, quedando pendiente la aprobación respecto a la partida 1211. Con la aprobación del presente acuerdo se estaría atendiendo la totalidad de partidas y montos establecidos en el mencionado acuerdo por el total aprobado para el periodo ordinario de este Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur para el ejercicio 2026. ¿Sería cuanto, consejera presidenta? Muchas gracias, secretaria. Señoras y señores, integrantes de este consejo, está a su consideración el proyecto de acuerdo antes mencionado. ¿Alguna intervención? Tiene el uso de la voz en primera ronda la consejera Leticia Ocampo. Muchas gracias, consejera presidenta provisional. Nuevamente, muy buenas tardes a las consejeras, consejeros electorales, señoras y señores representantes de los partidos políticos que se encuentran presentes tanto en la sala de sesiones de este instituto, así como quienes están presentes en esta sala virtual. Asimismo, nuevamente buenas tardes a todas las personas que nos siguen por las redes sociales institucionales
en esta sesión extraordinaria del Consejo General. Este punto número 6 del orden del día reviste singular importancia porque deviene de un tema mayor, sumamente relevante para este instituto, y que es el presupuesto anual que se le otorga para el adecuado desarrollo de las funciones que tiene encomendadas por mandato de ley. Es por esta razón y en congruencia con la modificación que se aprobó en la redacción del punto número 6 del orden del día, que en primer término solicito atentamente se realice la misma acción en el presente documento para dar precisión y claridad al punto toral de este proyecto de acuerdo. Y con esta base inicio mis consideraciones sobre este proyecto, reiterando y puntualizando lo que expresé en la sesión del Consejo General efectuada el 15 de mayo del año en curso, en el sentido de que no acompaño la solicitud planteada por 3 consejerías y que se incluyen e impactan dentro del presupuesto en la partida 1211 para que se contrate a una segunda persona que fungirá como asesora individual de cada una de las consejerías solicitantes, reiterando que mi rechazo a esas contrataciones de una segunda persona asesora es porque no estaban contempladas en el proyecto de presupuesto que se envió al gobierno estatal en agosto de 2025. Y si no estaban en ese proyecto, resulta incongruente que ante la necesidad de hacer ajustes al presupuesto que solicitamos como institución y que sufrió una reducción de aproximadamente el 20% de lo solicitado, en lugar de hacer ajustes, se están creando nuevos gastos, haciendo a un lado los principios constitucionales y presupuestales de austeridad y racionalidad. También manifesté en aquella sesión que existe confusión en algunas consejerías electorales en cuanto a las funciones que tienen asignadas las personas que les asesoran, y por ello di lectura textual a solo 3 de las funciones que se encuentran detalladas en la cédula del puesto de la estructura institucional. Y hago la puntualización porque el presente proyecto de acuerdo en lo general contiene muchas imprecisiones y en algunos de sus considerandos, así como en algunos puntos de acuerdo, hace referencia a las modificaciones del presupuesto que ya fue aprobado, creando confusión y planteando imprecisiones de cuál es el punto central que se pone a consideración de este Consejo General. Por ejemplo, en la página 5, en el párrafo anterior a la tabla 1, menciona que todos los datos que integran la modificación del presupuesto de ingresos y egresos del Instituto para el ejercicio fiscal 2026 constituyen los anexos del presente acuerdo. Lo que resulta erróneo porque en el proyecto de acuerdo en comento únicamente se agregaron los anexos que tienen vinculación con la partida 1211. Otro ejemplo de la oscuridad e imprecisión que afecta el fondo de este proyecto de acuerdo se encuentra en el punto de acuerdo primero, que en su primera parte establece lo siguiente y le doy lectura textual. Primero, se aprueba la modificación al presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio 2026 para actividades del periodo ordinario. Otro ejemplo, entre otros que identifiqué, es el punto de acuerdo segundo que indica, doy lectura textual. Segundo, se instruye a las y los titulares de los órganos del instituto formalizar los programas anuales de trabajo para el ejercicio 2026 y dar cumplimiento con base en las modificaciones al presupuesto aprobadas en el presente acuerdo. Esto resulta incongruente porque el presente proyecto de acuerdo únicamente atiende el tema reservado relativo a la partida 1211 que atañe a las consejerías, no así a las comisiones y las direcciones y unidades de este instituto que tienen programa anual de trabajo, que por cierto ya fueron formalizados, entendido como tal,
en fecha 25 de febrero del presente año, al ser aprobados por este Consejo General en sesión ordinaria. Otro ejemplo de imprecisión se encuentra en el punto de acuerdo quinto, al que doy lectura textual. Quinto, notifíquese el presente a las y los integrantes del Consejo General, así como a la y los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Contraloría General y la Dirección Ejecutiva de Administración y Finanzas, así como de los demás órganos ejecutivos y técnicos que integran la Junta Estatal Ejecutiva del Instituto. Con esta instrucción se deja fuera de la notificación de un tema tan relevante para el Instituto como es el presupuesto y que además les afecta a las unidades técnicas de este órgano electoral, en virtud de que ninguna de ellas es parte integrante de la Junta Estatal Ejecutiva. Si bien es cierto, sus titulares son invitadas a las reuniones y sesiones de la Junta, de acuerdo a lo que establece la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Baja California Sur en su artículo 21, solo son parte integrante las direcciones, Presidencia, Contraloría y Secretaría Ejecutiva. Una arista más que identifico en la presentación ante este Consejo General del proyecto de acuerdo que nos ocupa en este punto del orden del día es que, no obstante el doble empate que se dio en la sesión del 15 de mayo, el proyecto de acuerdo presenta la misma propuesta y los mismos argumentos del proyecto presentado en la sesión del 15 de mayo. Y no se realizó ninguna acción previa a la convocatoria enviada el día de ayer para tratar de destrabar este tema específico, que es la contratación de segundas personas asesoras individuales para algunas consejerías, y atender el disenso que tenemos otras consejerías. Es cuanto en esta primera participación. Gracias. Muchas gracias, consejera María Leticia Ocampo Jiménez. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? No siendo así, preguntaría si el punto ha sido suficientemente agotado. Tiene el uso de la voz. En segunda ronda, la consejera Leticia Ocampo Jiménez tiene 8 minutos, consejera. Gracias, consejera presidenta provisional. Lamento el que se esté presentando este proyecto de acuerdo en los mismos términos que se presentó en la sesión del 15 de mayo, sin que se hayan contemplado opciones para atender este punto que impide la aprobación total y plena de las modificaciones al presupuesto antes de volver a subir a sesión de este Consejo el presente proyecto de acuerdo, toda vez que es igual en la parte correspondiente y que ya fue votado en la sesión del 15 de mayo al convocar para una o más reuniones de trabajo o alguna otra opción. No se realizó ninguna acción tendiente a tratar de encontrar una opción, una alternativa de solución a las propuestas que están planteando solo algunas consejerías que pretenden contar con una segunda figura de asesoría personal y que, vuelvo a reiterar, no fueron incluidas dentro del proyecto de presupuesto que se envió al Ejecutivo Estatal en agosto del año pasado. Por ello, en este momento anuncio que emitiré un voto particular sobre este proyecto de acuerdo. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, consejera Leticia Ocampo Jiménez. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la voz? No siendo así, le solicito a la secretaria someter a votación el proyecto de acuerdo antes mencionado. Consejera presidenta, procedo a tomar la votación correspondiente al proyecto de acuerdo del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur relativo al tema reservado para discusión y análisis en sesión posterior respecto de la partida 1211 de consejerías electorales contenidas en el anexo 5 del acuerdo del Consejo General IEPS
CG 023-mayo de 2026, de fecha 15 de mayo de 2026, mediante el cual se aprobó la modificación del presupuesto de ingresos y egresos de este órgano electoral para el ejercicio 2026 para actividades del periodo ordinario. Consulto de manera nominal el sentido de su voto. Licenciada Malca Mesa Arce, consejera presidenta provisional. A favor del proyecto. Maestra María Leticia Oncapo Jiménez, consejera electoral. En contra del proyecto con un voto particular. Doctor Santoyo Cantabrana, consejero electoral. En contra. Licenciado Rudy Castañer Cruz, consejero electoral. A favor. Doctor Jesús Armando Silva Aguirre, consejero electoral. Con el proyecto. Gracias. Se aprueba con 2 votos en contra, con el voto particular de la maestra María Leticia Ocampo Jiménez, consejera electoral. Consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. Le pido de favor continuar con el siguiente punto del orden del día. Como le instruye consejera presidenta, el siguiente punto del orden del día corresponde al número 6, relativo a la lectura y aprobación en su caso del proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto a la designación al cargo de la Secretaría Estatal de Finanzas y Patrimonio del Partido Humanista de Baja California Sur. Gracias, secretaria. Le solicito que para efectos de publicidad y debida constancia proceda a dar cuenta con la síntesis del proyecto de resolución que se somete a consideración. Con gusto, consejera presidenta. Antes de continuar, me permito dar a este consejo que en punto de las 14:22 se encuentra el maestro Santos Joel Landa, representante propietario del Partido de la Revolución Democrática Baja California Sur. Presente, muy buenas tardes. Bienvenido, señor representante. Muchas gracias. Actualizar el proyecto de resolución puesto a consideración en este punto, informo a este Consejo General que el 17 de marzo de 2026 se recibió a través de oficialía de partes de este instituto los oficios signados por el representante propietario ante el Consejo General del Partido Humanista de Baja California Sur para comunicar sobre la designación de la persona a ocupar el cargo de la Secretaría de Finanzas. De la documentación presentada, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos llevó a cabo la verificación con apego a lo establecido en la Ley General de Partidos Políticos, el Reglamento sobre Modificaciones y el Estatuto del Partido Político Local, con el fin de corroborar que se cumpliera con las formalidades estatutarias correspondientes. De la revisión efectuada a la documentación presentada por el Partido Humanista de Baja California Sur respecto a la designación del cargo de la Secretaría de Finanzas, se detectaron diversas omisiones e inconsistencias, por lo que se requirió al partido político local para que presentara o manifestara lo que a su derecho conviniera. En ese sentido, mediante escritos de fecha 8 y 21 de abril, el partido, a través del representante propietario, ante el Consejo General, dio contestación a la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, remitiendo información en atención a los requerimientos realizados. Una vez que se contó con la documentación del partido, se realizó un análisis para determinar en su caso la procedencia de los actos realizados por el partido político local respecto de la designación al cargo de la Secretaría de Finanzas. Asimismo, de dicha documentación se derivó el análisis de actos adicionales respecto a la reelección y designación de cargos dentro de la Junta de Gobierno, que no fueron notificados en su momento a este instituto, como lo dispone la Ley General de Partidos Políticos y el reglamento sobre modificaciones, por lo que se procedió al estudio de la siguiente manera. Dentro de los actos realizados por parte del partido local se encuentran la sesión extraordinaria urgente de la Secretaría Estatal de Elecciones de fecha 20 de octubre del 2020, la Asamblea Estatal Extraordinaria. Asimismo, realizó la sesión extraordinaria urgente de fecha 10 de marzo del 2026 de la Junta de Gobierno y Asamblea Estatal Extraordinaria de fecha 15 de marzo del 2026, actos mediante los cuales el Partido Humanista de Baja California Sur determinó lo siguiente. En la sesión extraordinaria urgente de la Secretaría Estatal de Elecciones de fecha 20 de octubre del 2021, dentro de acto, la Secretaría emitió y aprobó convocatoria dirigida a la militancia para integrar sus órganos.
En la fecha primera Asamblea Estatal Extraordinaria, el partido realizó la propuesta y aprobación de las y los militantes que ocuparon que ocuparían la vacante y para reelegirse en la Junta de Gobierno y el coordinador ejecutivo de la Junta de Gobierno. En la sesión extraordinaria urgente de la Junta de fecha 10 de marzo del 2026, se hizo de conocimiento al órgano del fallecimiento del secretario de Finanzas y se propuso una persona a dicha vacante para someterlo a aprobación de la Asamblea Estatal. En la Asamblea Estatal Extraordinaria de fecha 15 de marzo del 2026, se llevó a cabo la designación de la nueva persona titular de la Secretaría de Finanzas. Por lo antes expuesto, se propone este Consejo determinar la improcedencia del registro de la persona designada en la Secretaría de Finanzas y Patrimonio del Partido Humanista de Baja California Sur por los considerandos establecidos en el proyecto de acuerdo, determinar la procedencia de la sesión extraordinaria urgente de la Secretaría Estatal de Elecciones del Partido Humanista de fecha 21 de octubre, procedencia parcial de la convocatoria a la militancia aprobada en la misma. La procedencia de la Asamblea Estatal Extraordinaria del Partido Humanista de Baja California Sur de fecha 1 de noviembre de 2021 y en consecuencia los actos aprobados en la misma. La de la sesión extraordinaria urgente de la Junta de Gobierno Estatal del Partido Humanista de Baja California Sur de fecha 10 de marzo de 2026 y en consecuencia los actos aprobados en la misma. La improcedencia de la Asamblea Estatal Extraordinaria de la Asamblea Estatal del Partido Humanista de Baja California Sur de fecha 15 de marzo de 2026 y en consecuencia los actos aprobados en la misma. E instruir al Partido Humanista de Baja California Sur para que en un término de 30 días hábiles contados a partir del día siguiente de la debida notificación de la presente resolución, realice la renovación de la Junta de Gobierno, Juntas de Gobierno Municipales de La Paz, Los Cabos, Comondú, Loreto y Molijé, y selección de la persona titular de la Secretaría de Finanzas y Patrimonio a través de métodos democráticos de conformidad con los que se establecen en los considerandos 2.2.6, tablas 8, 9 y 10 de la resolución que se pone a consideración. ¿Sería cuánto, consejera presidenta? Señoras y señores integrantes de este consejo, está a su consideración el proyecto de resolución que ha hecho referencia la secretaria. ¿Alguna intervención al respecto? No siendo así, le solicito a la secretaria someta a votación la aprobación del proyecto que ha hecho referencia. Como consejera presidenta, procedo a tomar la decisión correspondiente al proyecto de resolución del Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California Sur respecto a la designación al cargo de la Secretaría Estatal de Finanzas y Patrimonio del Partido Humanista de Baja California Sur. Consulto de manera nominal el sentido de su voto. Licenciada Malca Mesa Arce, consejera presidenta provisional. A favor de la resolución. Maestra María Leticia Ocampo Jiménez, consejera electoral. A favor del proyecto. Doctor Santoyo Cantabrana, consejero electoral. A favor. Licenciado Rudy Castañeda Cruz, consejero electoral. A favor. Doctor Susana Silva Aguirre, consejero electoral. Con el proyecto. Se aprueba de las personas presentes con 5 votos. Resolución, consejera presidenta. Muchas gracias, secretaria. En ese sentido, le solicito continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente y último punto del orden del día es la clausura. Muchas gracias, señoras y señores consejeros electorales y representantes de partidos políticos. No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 14 horas con 44 minutos del día 27 de mayo de 2026, se da por concluida esta sesión extraordinaria. Muchísimas gracias a todas y todos. Buenas tardes a todas y todos.